El mensaje de hoy se llama Creo en Jesús. ¿Cuántos pueden decir conmigo, creo en Jesús? Ahora, voltea al que está al lado y pregúntele, oye, ¿tú crees de veras? ¿Tú estás aquí nomás a ver qué onda? ¿Cuántos de los que estamos aquí realmente creemos en Jesús? Dígalo conmigo, afírmelo, creo en Jesús. Que lo oigan los principados y las potestades, creo en Jesús. Amén. Nuestra fe está firme en el Señor. Bueno, pues la Biblia está llena de bendiciones y de promesas que resultan de creer en Jesús. Juan 3:16 dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Juan 1:12 dice que los que creemos en Cristo somos llamados hijos de Dios. Juan 6:35 dice que el que cree en Jesucristo nunca tendrá sed jamás. Juan 7:38 dice Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 11:25, Jesús le dijo a Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En el versículo 26, Jesús le dijo, de Juan 11, Jesús le dijo a Marta, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Hechos 10:43 dice que los que creemos en Cristo recibimos el perdón de nuestros pecados. Romanos 10:11 dice que todo aquel que cree en Cristo no será avergonzado. Efesios 1:19 dice que hay un tremendo poder, el poder que levantó a Jesucristo de los muertos a nuestra disposición cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Y el que cree en Cristo recibe todos los beneficios de su obra redentora. ¿Cuántos de los que estamos aquí decimos, yo creo en Jesús? Una, dos, tres. Ahí los que están en línea junto con los que estamos aquí. Una, dos, tres. Y hay tres cosas importantes. Es necesario creer en Cristo. Vale la pena creer en Cristo. Y nos conviene creer en Cristo. Diga conmigo, necesito creer en Cristo. Porque vale la pena creer en Él. Me conviene creer en Cristo. Ahora, en este tiempo, muchas personas afirman creer en Cristo. Asisten a las iglesias, cantan, leen la Biblia, pero ¿qué implica realmente creer en Cristo? ¿Cuántos de los que decimos creer en Cristo realmente creemos? Porque hoy en este tiempo, les decía, lo comento en otras ocasiones, decir cristiano es hasta como una especie de, ya te da cierto caché. En otros tiempos era persecución, pero en estos tiempos como que te da un cierto estatus. Eres creyente, eres buena persona, no falta los lunes al trabajo, te podemos confiar. Te podemos confiar el dinero porque tú no robas. Bueno, tenemos una que otra chiva que de repente sale con cosas. Pues Jesús mismo traía dentro de su equipo a un ladrón. Y así dice que no se escandalice, porque Jesús dijo que entre el trigo en ocasiones habrá cizaña. Y tenemos la tendencia a maximizar lo malo, pero yo quiero decirle que en el pueblo cristiano somos por mucho más los buenos que los malos. ¿Cuántos dicen yo estoy dentro de los buenos? Los que no dijeron arrepiéntanse pecadores este día. Ahora, ¿qué implica creer en Jesús? Y le voy a decir varias cosas que implica creer en Cristo, porque hoy vamos a celebrar su muerte, su resurrección. Y hay muchas cosas que podemos hablar acerca de lo que implica creer en Cristo, pero hoy solo tocaremos algunos puntos muy básicos. Hay más de lo que hoy voy a compartirle, es muy poco, porque en un sermón de 40 minutos es imposible hablar de todo lo que implica creer en Jesús, pero quiero solamente recordarles algunos, y quizá para algunos es algo nuevo, porque el éxito de la vida de un creyente es conocer a Jesús. Jesucristo dijo en Juan 17, la vida eterna es que te conozcan a ti, Dios Padre, el único Dios verdadero, y que conozcan a tu Hijo Jesucristo, al cual tú has enviado. ¿Qué implica creer en Jesús? Número uno, creer en Jesús implica creer que Él es Dios. Dígalo conmigo, Jesús es Dios. O sea, Jesús no es un dirigente más de una religión, ni un fundador más de una religión, ni un profeta como muchas personas afirman que Jesús es. Jesús es Dios.
Y algo que ha hecho o ha tratado de hacer Satanás mucho, o ha intentado mucho hacer, es negar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Hay religiones cristianas que creen en Cristo pero niegan su deidad. Son discípulos, son seguidores de Cristo, pero no creen que Jesús es Dios. Algunos creen que adorar a Jesús es incorrecto, porque el único que merece la adoración es Dios. Porque Dios dijo, la adoración me pertenece solo a mí. Y entonces la gente dice, ¿cómo adoran a Jesús si el único Dios es Jehová? Pero la Biblia deja claramente que Jesús es Dios. Establece claramente que Jesús es Dios. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan acerca de la deidad, de la divinidad de Jesús. Como un ejemplo, encontramos Mateo 1, 22 y 23, cuando el ángel le anuncia a María que Jesús viene a este mundo. Bueno, más bien afirma el escritor de Mateo el cumplimiento de la palabra profética acerca de Jesús como Mesías, y dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, Jesús vino a este mundo, y cuando vino a este mundo pudimos decir Dios con nosotros. Jesús es Emanuel, y Emanuel se traduce como Dios con nosotros. Encontramos Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo es Jesús. Jesús es la palabra. Juan 1:13 y 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Encontramos Filipenses 2, 5 y 6, para que no le quede duda. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Queda claro que Jesús es Dios? Como cosa a que aferrarse. ¿Queremos otro versículo más para que amarre? Amén. Colosenses 2, 8 al 11. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él, en Cristo, diga conmigo, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué habita en Jesús? La plenitud de la deidad. En otras palabras, lo que nos dice es que en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, hablando de Jesús aquí en la tierra. ¿Y qué significa que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad? Significa que todos los atributos de Dios están presentes en Cristo. Al hablar de los atributos de Dios nos referimos a su omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, su eternidad, su inmutabilidad. ¿Cuántos podemos creer esta mañana que Jesús es Dios? Segundo, creer en su eternidad. Diga conmigo, Jesús es eterno. Como Él es Dios, Él es eterno. Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús le dijo a los judíos antes que Abraham fuese, soy yo. Y le decía, oye, todavía no tienes ni 50 años y dices que eres antes de Abraham. Pero Jesús está hablando de su eternidad. Cuando Isaías profetizó de Jesús en Isaías capítulo 9, versículo 6, dijo, porque un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, hablando de Jesús. Diga conmigo, Jesús admirable, Jesús consejero, Jesús Dios fuerte, Jesús Padre eterno, Jesús príncipe de paz. Y allí Isaías capítulo 9, versículo 6 está reiterando que Jesús es Dios y que Jesús es eterno. Por eso, gloria al Señor, porque esta mañana usted no le cantó a un Dios muerto, usted le cantó a un Dios vivo, que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. El Señor le dice a Juan en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y soy la omega, soy el principio y soy el final. En Apocalipsis 1:17 y 18, Juan narra su experiencia y dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy
el primero y el último, el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos podemos creer? Jesús es eterno. Dígalo conmigo. 1, 2, 3. Amén. Creer en Jesús también implica creer en su poder creador. Como Él es Dios, Él tiene poder creador. No hay ningún otro Dios con minúscula sobre la tierra que pueda crear algo. El único que puede crear algo es Dios. Por eso por ahí hay un principio que dice que la materia no no se destruye, sino solamente se transforma, porque solamente se hizo una sola vez, porque solamente hay un creador. No puede haber mucha materia cada rato, y Dios tampoco tiene el tiempo para andar haciendo cada rato materia. Y la hizo una sola vez. Y lo que nosotros hacemos es transformar la materia, pero el creador de la materia, ¿quién es? Nuestro Dios. Pero la Biblia dice que Jesús creó con Dios todas las cosas. Diga conmigo, Jesús es creador. Génesis capítulo 1, versículo 1, usted lo conoce. En el principio creó Dios. ¿Quién creó Dios? ¿Quién creó? Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios. Ahora, si usted va a Juan 1, versículos 1 al 3, mire lo que dice. ¿Sí me están poniendo? ¿Sí? En Juan 1, 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de Génesis. ¿Estamos de acuerdo? Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, Juan 1:1 dice en el principio, está hablando de ese tiempo. Era Jesús y el verbo era con Dios. Jesús era con Dios y el verbo era Dios. Jesús era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es creador. Ahora mire cómo lo expresa Juan. Vamos a hablar mucha palabra porque al final la palabra es la que transforma. Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿De quién habla? De Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero todos los que están en línea y aquí presentes a las 8 de la mañana, los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y mire, para que amarre más este concepto, porque usted necesita conocer a Jesús. Hay mucha gente que adora a Jesús, a un Jesús que no conoce. Usted necesita conocer a Cristo, conocerlo en la intimidad, conocerlo por la palabra, conocerlo por una experiencia personal con Él. Hay mucha gente cantando en las iglesias que no conoce a quien le canta. Yo quiero que aquí los que cantamos a Jesús sepamos a quién le estamos cantando. Le estamos cantando al que es Dios, al que es eterno y al que tiene un poder creador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire lo que dice Colosenses 1:16. Porque en Cristo, está hablando en el contexto de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes, Jesús, el contexto es Jesús. Usted lea el capítulo completo de Colosenses 1, está hablando de Jesús. Y Jesús es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Creer en Jesús también significa creer en su concepción en María por el Espíritu Santo y su vida de perfección aquí sobre la tierra. El único ser perfecto que habitó el planeta Tierra. No ha existido ningún otro, ni va a existir ningún otro. El único ser perfecto que caminó sobre la tierra se llama nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue concebido sin pecado.
Por eso no hubo intervención humana. No fue ni el óvulo de María, ni el esperma de José. Fue concebido por el Espíritu Santo en un cuerpo, porque él tenía que ser 100% hombre, pero concebido por el Espíritu Santo, porque él siguió siendo 100% Dios. Amén. Usted tiene que conocer a Jesús, porque en la medida que conocemos a Jesús, nuestra pasión por él va a crecer más aún. Entonces, creer en su concepción y su vida de perfección en este mundo. El ángel le dijo a María en Lucas 1:35: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Cristo nació perfecto y caminó perfecto sobre la tierra, porque se necesitaba un cordero perfecto para salvar a la humanidad. Primera de Pedro 2:21 y 22: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y luego Hebreos testifica de esta manera en el versículo 15 del capítulo 4: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y primera de Pedro 1:18 y 19 dice que todos fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro ni plata, sino con la sangre preciosa, como la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y gloria a Dios que porque Cristo padeció por nosotros, padeció lo que nosotros padecemos, dice la Biblia que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Creer en Cristo implica creer en su concepción y en su vida de perfección aquí sobre la tierra. Pero ahí le va esta. ¿Están aprendiendo algo el día de hoy? Creer en Cristo implica creer en sus palabras, creer en su mensaje. Si usted dice que cree en Cristo y no cree en su mensaje, su fe no es completa, o está a medias, o no existe tal fe, o cree solo una parte de lo que es Jesús. Creer en Cristo implica creer en su mensaje. Y su mensaje se llama evangelio. Y evangelio significa buenas nuevas de salvación. Juan capítulo 5, versículo 24, en la traducción viviente, Jesús dice de esta manera: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Marcos capítulo 1, versículo 13. Son las primeras palabras que salieron de Cristo cuando Él inicia su ministerio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el mensaje, creer en el evangelio. Todos conocemos las palabras de Cristo en Mateo 7:24: el que escucha mis palabras y las hace es un hombre prudente que construye sobre roca. El que escucha mis palabras y no las hace es un hombre insensato que construye sobre arena. Y las lluvias y los vientos y los ríos van a venir, van a pegar al que construye sobre roca, van a pegar al que construye sobre arena, y la diferencia será dónde está cimentada la casa. Jesús dijo en mi mensaje: cimienta tu casa. Amén. Jesús dijo en Juan 14:23: el que me ama guarda mis palabras, obedece mis palabras. El que tiene mis palabras y las guarda, dijo Jesús, ese es el que me ama. Así es de que creer en Jesús implica creer en su mensaje. No hay tal cosa de que creo en Jesús, pero no creo en las palabras de Jesús. Creo en Jesús y en lo que puede hacer por mí, pero no en lo que Él demanda de mí. Creer en Jesús implica también creer en su mensaje. Pero creer en Jesús también implica creer en su obra redentora y en su muerte en la cruz. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos creer que las cosas sucedieron tal y como están escritas en la palabra de Dios? Porque hay gente que lo duda. Bueno, pues es que aquí dice la Biblia, pero la Biblia ya es un libro anticuado que hay que renovarlo. Hasta dirigentes religiosos lo dicen. Pero Jesús dijo: el cielo pasará, la tierra pasará,
pero mi palabra no pasará. Aleluya. La Biblia dice claramente que la flor se marchita, la hierba se seca, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces es importante y necesario que creamos en su obra redentora y su muerte en la cruz. Primera de Pedro 2:24. Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El pecado, la maldición, la ruina, la culpa, la enfermedad, las heridas del alma, argumentos, opresión, depresión, soledad, temor, todo lo que podamos nosotros padecer, ya Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Isaías 53:5, creo que todo buen cristiano, seguidor de Jesús, lo debe saber. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Creer en Jesús implica creer en su obra redentora y su sacrificio en la cruz del Calvario. Filipenses 2:8 dice la Biblia que Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La muerte de cruz era la muerte más cruel en el tiempo de Jesús. Los criminales, los malditos iban a la cruz, y así Jesús murió para llevar nuestra maldición y llevar nuestros pecados. Pablo le habla a los corintios, y en el capítulo 15 versículo 3 dice: primeramente les enseño lo que yo mismo fui enseñado. Les enseño lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y primera de Pedro 2:24 dice que Cristo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero. ¿Cuántos creemos en el sacrificio y la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario? ¿No le da un aplauso al Señor con todo su corazón? Hay una controversia de pronto cuando se lee la Escritura. Si usted va a los Salmos, encontrará algunos salmos donde Dios dice que Dios odia al pecador. Así dice. O sea, Dios odia el pecado, pero dice que Dios odia al pecador. Así lo dice. No tengo ahorita oportunidad porque ahorita se me acaba de venir esto que les quiero enseñar. Dice claramente que Dios odia al pecador, pero yo siempre he predicado que Dios ama al pecador. Entonces, ¿qué haremos con la doctrina? ¿La corregimos o qué hacemos? Escuche, fíjese. Los salmos dicen que Dios odia al pecador, pero Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿La Biblia se contradice? La Biblia se complementa. Efectivamente, antes de Cristo, el odio de Dios por el pecado y por el pecador era total. Pero ¿sabes qué sucedió en la cruz? Dios descargó todo su odio sobre su propio Hijo. Por eso nosotros tenemos algo que se llama la gracia del Señor. Todo el odio de Dios por el pecador, porque está escrito, Dios odia al pecador. Pero todo ese odio, toda esa ira, la descargó sobre su Hijo. Y cuando nosotros entendemos esto, agradecemos más la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, sí, porque antes David, ¿sabe cómo oraba David en los salmos? Descuartízalos, Padre, despedázalos. Así oraba, ¿no? Deshazlos, Padre, hazlos tomar la campana. No decía eso, pero si hubiese existido lo hubiera dicho. Señor, extermínalos, véngate de mis adversarios. Y hay gente que todavía ora así. Pues David oraba, pastor. Y David fue el dulce cantor de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Pues ¿qué me queda a mí? Yo los mato, pastor. Pero cuando Cristo vino, dijo: las cosas van a cambiar.
amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, oren por los que hablan mal de ustedes, porque en el tiempo de gracia ahora tenemos la posibilidad de hacerlo, porque tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y Jesús dijo: les doy ejemplo, como yo hice, ustedes también van a hacer. Creer en Cristo es creer en su obra redentora en la cruz del Calvario. Pero también creer en Cristo es creer en que Él resucitó. ¿Y por qué algunos no vinieron el domingo en la mañana a las 6? No, yo sé que algunos no estaban aquí. Pero el domingo en la mañana a las 6, y luego tuvimos una otra reunión a las 9 y la otra a las 12. Celebramos que Cristo verdaderamente ha resucitado. ¿Cuántos pueden tener la certeza de que Cristo ha resucitado? Verdaderamente ha resucitado. Dice Pablo: el mensaje que yo recibí, el mensaje que a mí me enseñaron, ahí le dice a los Corintios, en 1 Corintios 15, dice: es que Cristo murió por mis pecados, pero resucitó al tercer día. Cristo vive porque Él es eterno. Amén. Pero otra de las cosas que implica creer en Cristo es creer, escuche bien esto, en su obra intercesora ante el Padre. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. No es San Pedro intercediendo por usted. Échale la mano, Señor. Aleluya. Ya regresaste. Te extrañaba. No es San Francisco de la Chona intercediendo por ti. El único intercesor ante el Padre se llama nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia lo establece claramente. No hay un pasaje bíblico que diga que cualquier otro ser divino, hermoso, precioso que existió, santo, cualquier hombre y mujer con una pasión por el Señor escogido, no hay ningún versículo en la Biblia que diga que ellos interceden por nosotros. Usted tiene que definirse a creer que el único intercesor se llama Jesús. Si no, no está creyendo completamente en Jesús, que tiene el corazón dividido y la fe está a medias. No hay un versículo bíblico que diga que María intercede por nosotros. Ni San Pedro, ni San Mateo, ni San Lucas, ni San José, ni San Juditas. No hay ni uno. Si lo encuentra, dígame. Y cambio mi mensaje. Y pido disculpas. Pero sí, la Biblia establece que Jesucristo ahora, después de resucitar y ascender al cielo, se encuentra a la derecha de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Lo dice la palabra de Dios. Y creer en Jesús significa creer en su obra intercesora ante el Padre. Hebreos 7:25, hablando de Jesús como sumo sacerdote, dice: por lo cual Jesús puede también salvar perpetuamente a los que por Él, diga conmigo, por Él, porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y dice que Jesucristo puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Si tengo a Jesús de intercesor, gloria al Señor. Creer en Jesús implica creer en su obra intercesora. Romanos 8:35 nos dice que Jesús está, mire cómo dice Romanos 8:35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución, o hambre o desnudez o peligro o espada? A ver, síguele el 36, me equivoqué. Ahora fui yo. No, bueno. Y sigue hablando el apóstol Pablo. Dice: más aún el que resucitó. Dice: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas. A ver, síguele por favor, síguele por favor. Ya los puse en aprietos arriba.
Antes todas esas cosas somos más que nosotros por medio de aquel que nos amó. Pero dice, más aún el que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Creer en Jesús es creer en su obra intercesora. Pero ahí le va algo más. A ver si, agárrese, porque esto se va a poner mejor. Creer en Jesús es creer en que Él regresará pronto. Escuche. Si usted no lo está esperando, no cree en Él. Pero a todo aquel que lo está esperando, se santifica como Él es santo. Los que creemos en Cristo, cada día de nuestra vida, debemos pensar que la posibilidad de su regreso podía ser hoy. Pablo lo hacía. Pablo decía, va a venir en mi tiempo. Y algunos decían, Pablo, no, es que Pablo se equivocó. No era buen profeta porque se equivocó, porque él dijo que iba a venir en su tiempo. No, lo que pasaba es que Pablo vivía cada día esperando su venida. Yo no sé si venga dentro de 5 o 10 o 20 o 30, si nos toque a esta generación el regreso de Cristo. Pero debemos vivir cada día como si Cristo regresara hoy. Si pasan años y no me acuerdo que Jesús regresa y no me preparo, es que no creo. Jesús dijo, si alguien sabe que el ladrón va a venir, ¿dormiría? Pero vos decís, voy a ir. No, hombre, puro pico, no vienes. ¿Se duerme? Si un ladrón le dice a usted, oye, hoy en la noche te voy a robar. No, hombre, ni vas a ir. Pero si usted dice, no, ese ladroncito me amenazó y dijo que iba a ir, pues, ¿qué hace usted? Se queda velando. Y así dijo Jesús, el que realmente cree en mí está velando. Por eso dice la Biblia que no durmamos como los demás, sino que velemos y estemos sobrios. Porque en cualquier momento el Señor puede regresar. Escuche, y si Jesús no regresa, la muerte te puede sorprender. Y para un creyente en Cristo, lo mismo da ver la venida de Jesús e irse con Él, que morir sin que Jesús haya venido, porque vas con Él. Por eso tú tienes que vivir todos los días, viviendo tu vida como si Cristo regresara el día de hoy. Amén. Cuando Jesús estaba ascendiendo al cielo, un ángel le dijo a los discípulos de Jesús, en el versículo 11 de Hechos 1, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor mismo enseñó acerca de su regreso. En Juan 14:3, Él prometió que regresaría y dijo, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pastor, pero no ha venido. Bueno, Pedro dice por qué. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa de advenimiento, de su venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ya sea que Cristo venga o que usted y yo partamos, hay que estar listos. Y por último, y aquí es donde me va a tardar las 2 horas que me faltan, aleluya. Creer en Jesús implica creer en su causa, en su legado, en su encargo, en su mandamiento. Mucha gente dice creer en Jesús hoy, pero no cree en su causa porque no se involucra en su causa. Algunos dicen, pastor, vino muy filoso el día de hoy. Mándenos a Isaí de vuelta, pastor. Pero creer en Jesús implica creer en su causa. Escuchen, amados, podemos creer todo lo que hemos hablado y hay muchas cosas más que podríamos hablar. Creer en su deidad, su eternidad, su
poder creador, su concepción y vida de perfección, su mensaje, su obra redentora, su muerte en la cruz, su resurrección, su obra intercesora ante el Padre, creer en su regreso. Pero escuche, también es necesario, nuestra fe no estará completa si no creemos en su causa. Estar dispuestos a lo que sea por su causa. Hoy hay mucho creyente que cree todo acerca de Jesús, pero no cree en su causa. Y la prueba de no creer en su causa es que no se involucra en su causa. Quien cree en su causa, inevitablemente se va a involucrar en ella. Yo estoy predicando esta mañana porque yo creo en la causa de Cristo. Yo no estoy aquí para ganarme la vida. Si alguno ha pensado, el pastor se hizo pastor porque no tenía nada que hacer. No, le digo que a esta edad yo puedo hacer muchas cosas y sostener mi vida y sostener mi familia. Porque al final de cuentas el Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo no estoy aquí por un salario, ni para robarme sus diezmos y ofrendas. Yo estoy aquí porque creo en la causa de Cristo. Creer todo de Jesús, pero no creer en su causa, la fe está incompleta. Y quizás sea la causa por la que no recibimos lo que como fe creemos. Porque a Jesús se le cree o se le cree. Creer en Jesús significa creer en su causa, en su legado, en su mandato, en el trabajo que Dios nos dejó para terminar. Quizá el no involucrarnos en la causa de Cristo sea la razón por que la fe se debilita. Pero la verdadera fe en Jesús siempre te llevará a involucrarte en su causa. Quien cree en su causa, escúchelo, está dispuesto, si es necesario, a dejar todo por ella. Quien no cree en su causa, el cambio de horario no le permite venir a la iglesia. Cualquier problemita, ay, ya no puedo más. Ya voy a dejar de servir porque ya me voy a jubilar. Escúchenme, ustedes sesentones que están aquí. En Cristo no hay jubilación. Seguiremos predicando el evangelio hasta el último minuto de nuestra vida. Y porque hay algunos que dicen, ay no Señor, ya te serví tanto tiempo, ya es hora de descansar. A descansar al cielo, mis niños. Y si quiere descansar, entonces le pedimos al Señor que se lo lleve para que descanse bien, hombre. En Cristo no hay jubilación. Yo le pido a Dios que me dé vida para predicar hasta el último minuto de mi vida. Porque creo en su causa. Y quien cree que su causa se involucra en ella, y quien cree en su causa está dispuesto a dejar todo por ella. Jesús lo dijo en Marcos 10:29. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Quien cree en su causa no solamente está dispuesto a involucrarse en ella, no solamente está dispuesto a dejarlo todo por ella. Y esto es algo que no se habla hoy en día. Pero creer en su causa, si es necesario, significará sufrir por la causa. Sufrir por la causa. Los primeros discípulos de Cristo sufrieron por la causa. Si vamos 40 años atrás, aquí en nuestro estado, hubo gente que vino a morir por la causa de Cristo a estas tierras.
Pero hoy hemos entrado en un acomodamiento, y no estoy hablándole de un evangelio de flagelo y de sacrificarnos. No, 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 no. Pero el que cree en Cristo, si es necesario sufrir por su causa, estará dispuesto a ello. Hoy hay gente en el mundo sufriendo por la causa de Jesús. Quien cree en Cristo se involucra en su causa. Quien cree en Cristo deja todo, está dispuesto a dejar todo si es necesario por su causa. Y quien cree en Cristo está dispuesto, si es necesario, a sufrir por la causa de Jesús. Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús dijo así, Mateo 10, 22: y seréis aborrecidos de todos por causa mía, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Filipenses 1, 29: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hechos 9, 16, hablando de Pablo, le dice a Ananías: ve con Pablo. Acuérdense que Pablo iba camino a Damasco y una luz lo cegó y preguntó: ¿quién eres? Jesús. Y dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo tiene un encuentro con Cristo y Dios, Jesús, le manda a un mentor llamado Ananías y le dice: ve con Pablo y dile que yo le voy a mostrar cuánto va a padecer por mi causa. Y por eso Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quien cree en Cristo no solo cree en lo que Él hace, sino también en lo que Él demanda. Quien cree en Cristo y en su causa está dispuesto, si fuese necesario, a morir por ella. Hay gente que está muriendo por otras cosas. Hay gente que está dispuesta a dar su vida por defender los derechos humanos. Hay gente que ha dado su vida por defender derechos humanos. ¿Sí o no? La historia lo registra. Hay gente que da su vida porque creen en la causa. Dejaron sus tierras, sus familias, por una causa, y a veces una causa humana, una causa noble. No estoy hablando de algo malo. Algunos una causa equivocada. Mucha gente ha renunciado a su vida por la causa que ellos creen. Pero yo quiero decirle que la mejor causa por la cual podríamos morir sería por la causa de Jesús. No se preocupen, no los van a matar ahorita saliendo de aquí, ¿ok? Pero usted tiene que estar preparado, porque no sabemos cómo vengan las cosas. Pero el que realmente cree en Cristo está dispuesto a involucrarse en su causa, a dejar todo por su causa, a sufrir por su causa, y si fuese necesario, a dar su vida por la causa de Jesús. Aleluya. Jesús lo dijo de esta manera, Mateo 16, 25: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, si realmente creemos en Jesús, implica creer en su causa y estar dispuesto a darlo todo por su causa. La pregunta que voy a hacer y que quiero que la reflexiones a la luz de estas 10 cosas. Hoy no dije 10 porque iban a contar, pero ya terminé, ya pueden contar. De estas 10 señales de fe en Jesús, te pregunto, no contestes: ¿crees en Jesús? ¿Tu fe es completa en Jesús? ¿O creo esta parte, pero esta no creo, pastor? Creo en las bendiciones, pero no en las demandas. Creo en lo que Él puede hacer por mí, pero yo no estoy dispuesto a hacer lo que Él quiere y espera de mí que yo haga.
Si es así, quizás esa sea la causa por la que tu fe no te ha dado lo que la fe puede producir en alguien que cree, porque la fe tiene que estar completa. Yo le pido al Espíritu Santo en esta mañana que venga sobre nosotros una fe en Jesús como nunca jamás la hemos tenido. Yo no estoy hablando este mensaje para condenar a nadie. Yo te estoy exponiendo la palabra. Y a veces la palabra cala porque es como espada de dos filos. Amén. Dice la Biblia, el apóstol Pablo dice que la palabra redarguye, reprende, consuela, exhorta. A veces todos queremos palabras. Adelante, campeón, tú puedes, échale ganas. Sí, esos mensajes son lindos, yo los predico y los seguiré predicando. Pero este mensaje también es necesario. Quiera Dios que todos los que estamos aquí no seamos gente religiosa solamente, seamos gente comprometida, gente que se involucre en la causa de Cristo, que está dispuesto a dejar todo si es necesario por la causa de Cristo, que está dispuesto a sufrir por la causa de Cristo si es necesario, y si es necesario a morir por la causa de Cristo. Cuando tú estés dispuesto a eso, podrás decir: yo realmente creo en Jesús.